Hola amigos de YouTube, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar los dos teoremas de momentos de área. Este es un video que me han estado solicitando de hace días. Entonces vamos a desarrollar este video con la parte conceptual y más videos con la aplicación. Empecemos con la parte conceptual. Si yo tengo una viga AB cargada, no importa las cargas, aquí puse cargas uniformemente distribuidas en la sección y puse carga puntual. Yo sé que esa viga, al cargarla, va a generar una curvatura. Obviamente esta curvatura va a ser hacia abajo, ¿cierto? Esta es la manera como se va a curvar mi viga AB, exageradamente. Nosotros sabemos que la ecuación elástica de la viga es de la forma y igual a f de x, donde esto es una función matemática que simplemente me describe una curva matemática. Pero acá, para nosotros esa curva es especial, porque esa es la manera como se curva esta viga debido a las cargas. Entonces, al haber cargas hacia abajo, pues ella se me va a curvar hacia abajo. Al haber más cargas acá, pues entonces se va a curvar de cierta manera. Esta es la manera como ella se curva, miren. Cada punto se curva de manera diferente. Miren que hay puntos que bajan más que otros. Hay una parte donde está el punto que más baja. Se dice que es la deflexión máxima. Pero eso se sabe, ese punto se sabe, o la deflexión de cada punto se sabe a partir de esta ecuación, que es la ecuación elástica de mi viga, y que es una ecuación que está en función de la distancia x. Entonces miremos acá, desde el extremo A hasta el punto C, mire, hay una distancia que yo la llamo xc. Para esta distancia xc debe haber una elongación, que es la elongación yc, y que se consigue con esta función. La idea es obtener esta función. Una manera de hacerlo es cogiendo la función de carga e empezando a integrar, ¿cierto? Se integra una vez la función de carga y se obtiene la función de cortante, se integra la función de cortante y se obtiene la función de momento, se integra la función de momento y se obtiene la función de pendiente, ¿cierto? Y luego se integra la función de pendiente y se obtiene esta función. Esa es una manera, pero hay otra manera que es a partir de los teoremas de momentos de área. ¿Y en qué consisten los teoremas de momento de área? Entonces yo parto de lo siguiente, resulta que aquí está mi viga cargada. Cuando yo hago cortes acá, yo puedo establecer los momentos flectores de mi viga y puedo establecer la gráfica de momento flector. Esta es la gráfica de momento flector. Para cada punto de la viga hay un momento flector y esta es la curva que me dice cómo es el momento flector en cada punto. Ahora, resulta que si cojo esta curva, ¿cierto? Y toda esta curva y voy a dividir cada altura entre este valor, E por I. La relación E por I se conoce como la rigidez a flexión de la viga, el producto. Recuerden que es el módulo de elasticidad del material. EI es el momento de inercia de la sección transversal, ¿cierto? Esta viga, su sección transversal tendrá algún perfil, normalmente es un perfil W. Y ese perfil pues tiene cierto momento de inercia. Si hago este producto que se supone constante, o sea, se supone que todo el material es el mismo y se supone que toda su sección transversal es uniforme, entonces este producto, este módulo de rigidez a flexión, sería constante para mi viga. Entonces, si divido el valor del momento flector de cada punto entre ese producto E por I, voy a tener un nuevo diagrama que es este diagrama. Pero este diagrama, fíjense que es exactamente el mismo diagrama, solo que en otra escala, porque divide entre la relación E por I. Pero llevan exactamente la misma forma, miren. Y a partir de las propiedades geométricas de esta curva, voy a deducir la ecuación elástica de mi viga, la ecuación matemática que me describe cómo es la curvatura de la viga. Y eso es lo que se hace con los teoremas de momento de área. Bueno, una vez claro en qué consisten esos teoremas, entonces vamos a ver cómo se aplican. Entonces, lo primero que yo parto es por definir dentro de esta curva, miren, dentro de esta curva, la pendiente en un punto. Por ejemplo, en el punto C, trazo una horizontal, ¿cierto? Trazo una línea tangente, que es esta línea roja, y aquí me da una inclinación. Esta inclinación, este ángulo de inclinación se llama la pendiente del punto C. Fíjense que el punto D, si yo trazo la horizontal, como la curva cambia acá, fíjense que la pendiente es mucho mayor. Habrá un cambio en la pendiente. Ahora,
Para cada punto de la viga, pues si yo trazo en otra parte, fíjense, aquí al principio fíjense que hasta la pendiente tiene otra inclinación, miren. La inclinación de acá es diferente a la inclinación de acá, ¿no? Con respecto a la horizontal, miren. Y entonces cada punto de mi viga tendrá cierta inclinación. Recuerden que esa inclinación es teta y que en cálculo nos dijeron que la inclinación es igual a la derivada de esta función matemática, ¿cierto? De esta función matemática con respecto a x. Entonces la derivada de la función respecto a x me da la pendiente. Pero acá en resistencia a materiales aprendimos que la segunda derivada de esa función respecto de x al cuadrado era igual al momento, a este valor de momento, sobre el producto del módulo de rigidez a flexión, o sea, sobre el producto E por I. Obviamente este momento ya sabemos que depende de la distancia, o sea, que este momento, por ejemplo acá, fíjense, el momento no es el mismo para C ni para D, entonces ese momento depende de la posición del punto. Y este momento pues es una función matemática. Ahora, fíjense que si yo cojo la ecuación de arriba, esta ecuación, yo la puedo derivar. Entonces cojo los dos lados de la ecuación y los derivo. Y los derivo respecto de x. Entonces a ambos lados de la ecuación hago derivada respecto de x. Y entonces aquí ¿qué me queda? Derivada de teta respecto de x. Entonces escribamos derivada de teta respecto de x. ¿Igual a qué? La derivada de la derivada. Recordemos que la derivada de la derivada se conoce como la segunda derivada de la función. Y de x respecto de x, recuerde que eso se escribe respecto de x al cuadrado. Pero fíjense que esta parte ya la teníamos acá, miren. Esta parte, la segunda derivada de y respecto de x al cuadrado, la teníamos acá, miren. Y decíamos que esa segunda derivada era igual al momento sobre el producto de rigidez a flexión. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esta segunda derivada, miren, también es igual a de teta de x. Esta segunda derivada, entonces aquí vamos a escribir, también es igual a de teta de x. Pero ahora voy a tomar solamente esta parte y esta parte, estos dos términos. Y entonces, ¿cómo me queda? Me queda que de teta de x, ¿cierto? Es lo mismo que el momento con respecto a x sobre el producto del módulo de rigidez a flexión, E por I. Y tengo esa ecuación. Esta es una ecuación diferencial, de las más sencillas. Una ecuación diferencial de primer orden. ¿Qué se puede hacer? Se puede calcular por separación de variables. Entonces yo lo que hago es tomar este de x, ¿cierto? Este de x de acá, pasarlo al otro lado. Entonces hagámoslo. Entonces vamos a decir, de teta es igual a m de x, ¿cierto? Sobre e por i por el de x. Y ahora podemos integrar, porque es una ecuación diferencial, entonces voy a integrar a ambos lados. Aquí está teta. La variable aquí es teta y la variable aquí es x. Miren que aquí está también x, no está el de x y aquí está el de teta. X y teta son las variables. Entonces, si yo me vengo acá, teta varía, ¿cierto? Mírenlo acá. Aquí, para el punto C, el ángulo tiene un valor. Para el punto D, el ángulo tiene otro valor. Entonces, teta varía, voy a integrar entre el punto C y el punto D. Entonces, el ángulo en el punto C hasta el ángulo en el punto D. Y aquí, para el ángulo en el punto C, fíjense, para este ángulo en el punto C, hay una distancia desde el punto A. Esa distancia es XC. Entonces, para este ángulo, o ese ángulo está en la posición XC. Y este ángulo estará en la posición XD, a cierta distancia D. Listo, si hago la integral de teta, pues es teta. Coloco las fronteras entre teta C y teta D. Igual a la integral entre xc y xd, ¿cierto? De m de x, la función de momento, sobre el producto EI por dx. Bueno, resulta que esto nos da frontera superior menos frontera inferior, ¿cierto? O sea, teta d menos teta c igual a esta integral. Bueno, pero miremos qué es esta diferencia de ángulo. Entonces, si yo me vengo aquí a la gráfica, miren, esto es teta c,
esto es teta D. Teta D es más grande, ¿cierto? Si yo a teta D le resto el ángulo teta C, pues voy a obtener un diferencial de ángulo. O se dice que es un ángulo relativo, la variación de ángulo de D con respecto a C. Y esa variación de ángulo se escribe así, la variación de ángulo de D respecto de C. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues simplemente va a ser igual a mi integral que acabé de tener arriba, ¿cierto? Pero ahora miremos la parte derecha. La parte derecha es una integral. Recuerden que una integral lo que hace es calcular el área bajo una curva. ¿Qué curva? Aquí me dice que el área bajo la curva de momento en X sobre el producto de rigidez a flexión de la viga, E por I. Y entonces vamos aquí a este diagrama. Entonces aquí está el diagrama ME sobre I. Aquí está la curva. Y fíjense que aquí hay un área. El área bajo la curva entre el punto C y D. Miren, esta área que está marcada ahí. ¿Y qué estoy diciendo? Que esta cantidad de área, mírenla, que esa cantidad de área que se calcula con este término del lado derecho es igual a la variación de ángulo, a esta variación de ángulo de la pendiente entre el punto C y el punto D. ¿Cuánto cambió mi pendiente entre C y D? La variación de pendiente es la misma área bajo la curva, pero bajo la curva ¿qué? ME sobre I, ¿cierto? Entre el punto C y el punto D. Esta área igual a la variación de ángulo entre los puntos C y D. Y esto lo conocemos como el primer teorema de momento de superficie o el primer teorema de momento de área. Y entonces recuerden, el primer teorema de momento de área me dice la variación de ángulo entre los puntos C y D, o entre el punto D y C, de mi viga cargada, se logra calcular como el área debajo de la curva del diagrama ME sobre I. Entonces, esta área me da igual a esta variación de ángulo, la diferencia de ángulo entre estos dos valores. Primer teorema. Bueno, y ahora una última cosa fundamental. Fíjense el ángulo de rotación teta de D respecto de C. Este ángulo es en sentido antihorario, o sea que este ángulo es positivo. Y fíjense el signo del área acá. El área está por encima del eje X, o sea que esta área es positiva. Entonces aquí siempre va a haber esta relación. Si el área es positiva, el ángulo de rotación aquí va a ser positiva. Y si el área es negativa, o sea, está por debajo del eje X, esta rotación va a ser negativa, o sea, en sentido horario. Pero tiene que ser el ángulo con el que rota D respecto de C, y D siempre está a la derecha de C. O sea que si los ubico en otro par de puntos, por ejemplo, aquí en estas posiciones, fíjese que C está atrás de D. Si trazo la tangente a C, la recta tangente a C, o sea, aquí con respecto a la horizontal, esto será teta C, y para D hago lo mismo. Acá, con respecto a la horizontal, esta es la recta tangente en el punto D, y este es el ángulo teta D. Ahora miremos el ángulo que nos lleva de la recta tangente teta C a la recta tangente teta D. Será este ángulo. Este será teta D respecto a DC. Fíjense en la rotación. Fíjense que la rotación también es positiva. ¿Por qué? Porque si vamos aquí arriba, el área aquí arriba es positiva. El área que quedaría para los puntos C y D aquí arriba sería positiva. Y luego me da una rotación positiva. Los invito al siguiente video donde vamos a trabajar el segundo teorema de momento de área. No se les olvide compartir videos, suscribirse y recomendar el canal a sus compañeros y amigos. Nos vemos en el próximo video.